Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. 100 años del voto femenino en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Esta campaña de Radio Pichincha y la Escuela de Ciudadanía está nuevamente con ustedes. Gracias también, Natasha, por acompañarnos para conocer más historias y seguir hablando de este tema fundamental para nuestro país. Mi querida Sofía, muchísimas gracias por recibirle a la Escuela de Ciudadanía en tu hermoso espacio. Pues bueno, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, porque las mujeres ecuatorianas no solamente impactan en la vida nacional, sino también a nivel internacional. Y vamos a darle la bienvenida a María Rosa Gijón Calderón. Ella es una ecuatoriana que reside actualmente en Italia. Querida María Rosa, por favor, cuéntanos y cuéntale a nuestra audiencia quién eres. Bueno, muchísimas gracias por traerme a este espacio. Gracias, Sofía, gracias, Natasha. Yo soy Rosa Gijón, me quité el María. Soy artista visual. También soy mediadora intercultural y eso nace de una necesidad de ser inmigrante, y soy gestora cultural, he administrado algunos espacios de la cultura aquí y en Italia. Y vivo 25 años en Italia, antes en Roma, ahora me mudé al campo, yendo y viniendo del Ecuador. Afortunadamente he podido ir y venir y trabajar aquí, trabajar allá, y creo que soy además una feminista. Me defino feminista porque es un acto político decirlo, y un ecologista. Me interesa también la protección de la naturaleza. Pero además es rosa, y es rosa como muchas de las rosas que trabajaron por nuestra independencia, como Rosa Campuzano, ¿sí?, a quien estuvimos recordando hace unas horas con Rosa, ¿sí? Como, ¿qué otra rosa más? Rosa Zárate. Rosa Zárate, no, Rosa Zárate. Las rosas hermosas, primorosas del Ecuador han tenido esa ventaja de ser unas rosas que iluminan, ¿no? Iluminan, se quitan el nombre de María porque les parece, me imagino, una carga bastante pesada de llevar. Sí. Cuéntame, ¿por qué te quitaste el nombre de María, Rosa? Porque uno empieza a hacerse preguntas conforme va creciendo y conforme pasan los años, y entonces hay modos de reaccionar contra las instancias patriarcales que siempre nos han ido dominando. Una de esas es, yo creo, nuestra Iglesia Católica. Y entonces decidí quitarme María porque prefiero que sea un nombre sintético, prefiero que no tenga una relación con ningún tipo de religión ni de espacio de dominación de la mujer, y porque además mi abuela se llamaba Rosa, y yo creo que rendirles homenaje también a las ancestras es importante. Es importante, y además desde el trabajo artístico, ¿no? ¿Cómo tú le has rendido homenaje a todas esas mujeres que han influido en tu vida y en la vida del país? Desde que empecé mi trabajo empecé a preocuparme de las mujeres. Mi familia ha sido siempre bastante matriarcal, no por ello carente de violencia, pero estas matriarcas que fueron mis tías, mi madre, una abuela que nunca conocí, tuvieron que resolverse sus vidas solas y echar para adelante unas familias solas y trabajando desde que eran prácticamente adolescentes. Entonces esta figura femenina fue siempre muy importante en mi vida, ¿no? Y empecé a hacer todo un trabajo sobre cuáles han sido los lugares en nuestra familia y en la sociedad y en los espacios nuestros relacionales de las mujeres en mi familia. Eso fue desde el principio, y luego ya cuando me fui a Italia y descubrí que ya no era una extranjera, sino que era una inmigrante, y ser inmigrante quiere decir que estás disputando el espacio de otros, y entonces ya no te quieren tanto, ya no te miran con curiosidad, sino que te miran como una amenaza. Empecé a trabajar en asociaciones de mujeres migrantes, no solamente ecuatorianas, sino de todo el mundo, también mujeres en estado de refugio, y también a esas les fui haciendo unos homenajes.
unos homenajes especialmente a las mujeres que incluso teniendo poco tiempo, incluso teniendo pocos espacios, incluso teniendo unos problemas de legalidad en Italia, se daban el tiempo para hacer política, para reivindicar los derechos de las mujeres migrantes. Entonces siempre les he rendido homenaje porque creo que son la gran fuerza, ¿no? Y eso se ha visto en documentales como el documental La Polverera, que habla de mujeres que juegan a fútbol atrás del Coliseo en Roma todos los fines de semana, o también toda una serie que se llama Rojo, que es una serie que rinde homenaje a las lideresas de las comunidades migrantes en Italia. Ha sido un trabajo que lo he desarrollado por bastante tiempo. Sí, me ha gustado hacer estos homenajes y estos diálogos. Que parece no ser un trabajo, sino una toma de decisión, más bien, Rosa, un compromiso personal. Es decir, porque cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de que sí, me voy a laborar, ¿no es cierto? Y voy a tener una compensación económica por eso. ¿Cuáles son tus compensaciones en la vida a partir de esta toma de decisión por el feminismo, por las mujeres, por las poblaciones que están en condición de exclusión, Rosa? Bueno, ser artista y ocuparse de temas que no son muy populares en el mercado tiene un precio. Afortunadamente, siempre hay alguien que quiera financiar este tipo de proyectos, siempre hay redes de personas que están atentas a esto. Yo tuve la fortuna de, por ejemplo, tener el apoyo de una institución muy interesante que había en Italia, que era la Asociación de Mujeres Electas del municipio de Roma. Ah, mira, y ellas creyeron en mí, interesante, siendo una mujer migrante que nunca, no me conocían de nada, porque ser migrante quiere decir que no tienes pasado, que no tienes unas relaciones, empezar de cero. Pero Patricia Sentinelli me miró, creyó en el documental, creyó en este trabajo y dijo, sí, claro, yo te financio y vamos para adelante con esta cosa, ¿no? Entonces, afortunadamente, también hay estos espacios de mutuo apoyo, de creer en el trabajo de las otras mujeres, ¿no? En Entonces, esta sororidad, ¿no? En esta especie de sororidad, en esta especie de sorelanza, como se dice en italiano. Sí, la hermandad entre mujeres. La hermandad, ¿no?, entre mujeres, que yo creo que es fundamental, porque además ahí hay unas interconexiones entre lo político, lo cultural, ¿no? No necesariamente la política tiene que estar separada de lo cultural. Correcto. Y especialmente cuando están las mujeres, yo sí creo que cuando están las mujeres hay unas conexiones especiales y hay unas conexiones de solidaridad y de trabajo conjunto. Rosa Gijón Calderón nos está hablando de varios temas cuando nos cuenta sobre su arte, ¿no? Nos está diciendo esta disputa política que ha llevado, además de esta disputa con el mercado, porque precisamente hay cosas que prefieren que las mujeres sean las musas y no las artistas, no las que cuenten la historia. Y en el ámbito del arte, precisamente, las mujeres han estado siempre relegadas a ser las musas sobre las que se pintan, no las que pintan, ¿no? Y cómo ha sido también disputar como mujer este espacio en este mundo del arte. A ver, yo creo que me puedo definir una persona bastante afortunada. He tenido cargos y he tenido espacios en los que he podido libremente expresarme y ha habido reconocimiento de mi trabajo, ¿no? Pero eso no me puedo dar el lujo de ignorar todo el silencio que ha habido en tantas mujeres que han sido ignoradas, silenciadas, apagadas en la historia del arte mismo, ¿no? Si uno va incluso ahora a museos de arte contemporáneo, en el primer mundo, lo que nosotros llamamos primer mundo, el otro día había una amiga curadora que se fue al Museo del 900, quiere decir del siglo XX. Exactamente. En Milán, ella se lanzó 5 pisos de museo y decía, no encontré una sola mujer. No puede ser. Es decir, no es solamente un problema aquí en el Ecuador, que afortunadamente el MUNA y algunas curadoras están haciendo investigaciones interesantes para recuperar las figuras de mujeres que han sido silenciadas. Pero yo personalmente he sido afortunada. Nunca por ser mujer he tenido puertas cerradas o no he tenido que infiltrarme en resquicios, sino que he podido ejercitar mi profesión con libertad. Pero creo que hay que tener una responsabilidad histórica también y hablar de aquellas que en cambio no logran hacerlo. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son esos impedimentos, por ejemplo, para las mujeres artistas en concreto? Porque tú dices no haberlos vivido, has tenido suerte, ¿no?
La suerte sí existe a veces. A veces. Pero tú has sido testiga, ¿no es cierto?, de condiciones de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres ecuatorianas, de miles de mujeres de la diáspora africana, de miles de mujeres también de la diáspora asiática, ¿sí?, y de la diáspora latinoamericana. ¿Qué les ha pasado a esas mujeres migrantes que no se van a hacer el trabajo servil? No, porque puedes tener un título en Europa, pero el título no te lo convalidan. Claro, no te sirve de mucho. Pasas a ser una nadie, ¿sí?, sin una referencia detrás. Tienes muy pocos canales, o hasta hace unos 20, 30 años atrás, eran muy escasos los canales de apoyo para las personas que migraban. Y de eso una filósofa española inclusive acaba de inventarse o de crear una nueva palabra, ¿no es cierto?, cuando nos habla de el desprecio que hay hacia lo desconocido, ¿sí?, a lo que viene de fuera, a lo que no es habitual, a lo que no nos enseñaron desde la cuna. ¿Cómo rompen esas mujeres esas barreras? Bueno, hay como dos cosas. Una, el hecho de que tú cuando emigras es muy difícil que vayas a ocupar espacios de la academia, por ejemplo, ¿no? Porque no te reconocen el título, porque no eres parte, no has sido parte del sistema académico, entonces es muy difícil dar clases en otros lados, a menos que tengas unas condiciones económicas privilegiadas. Eso por un lado. Y luego la maternidad que las mujeres durante muchos años en nuestro país tuvieron que maternar a los hijos de otras y dejar a sus hijos aquí. Y esos hijos que tuvieron problemas también de crecimiento, problemas de adaptación, problemas de afectos, ¿no? Y esas tenían que maternar los hijos de las mujeres que en cambio les contrataban, ¿no? Esa maternidad también es conflictual. Pero además yo tengo amigas que son, yo no soy madre, pero hay muchas mujeres que son madres y que conjugar la vida del arte y de lo que es la producción artística con la maternidad es dificilísimo, porque todo el mundo espera que si tú eres parte de una empresa, entonces te ponen ahí el cuidado de los niños, en el caso fortuito de que una empresa tenga ese tipo de atención, pero cuando eres artista y eres una trabajadora autónoma, no hay nadie que se ocupe de tus hijos. Entonces, ser artista y ser madre y cuidar también de la casa y cuidar también de la familia y garantizar estos espacios de seguridad para tus hijos y además tratar de producir tu obra es extremadamente difícil, y hay muchos gremios de ahora jóvenes artistas que se están juntando para tratar de resolver esos problemas y darse como unos ayudos mutuos, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa interesante, porque nunca nos hemos preguntado, y la mujer artista no solo es que es musa y que luego es creadora, y es madre, ¿no? Y es madre, y la maternidad es de dónde la puede ejercer cuando no le da el migrante, tiempo, ¿no? y es migrante, todo lo demás, ¿no? Y es ilegal y tiene que luchar por sus documentos y tiene que estar en unos trabajos que son de una precariedad extrema y tiene que maternar a los hijos de otros. Esa es la parte más dura, ¿no? ¿A qué edad te fuiste de Ecuador y cómo fue tu llegada a Italia? Bueno, yo me fui porque escogí irme, ¿no? También en eso tengo que decirte que soy afortunada, pero yo me fui aquí dejando de ser profesora en dos universidades, en la Universidad Católica, donde fundé la Escuela de Arte junto con otros colegas, y después también era profesora en la Universidad de San Francisco, también en la Facultad de Artes, y cuando llegué a Italia, digamos que tuve que encargarme de otros oficios que son los de mediación intercultural y del trabajo con asociaciones, etcétera, porque la academia no estaba abierta para mi tipo de perfil. Me fui hace 25 años y en 25 años, digamos, he trabajado en varios temas, también con juventudes, con jóvenes en estados de vulnerabilidad, como son las niñas gitanas, que son tratadas como si fueran como parias de la sociedad europea en general, a pesar de que son europeas, y su destino por lo general es el del matrimonio, casi adolescentes, etcétera. Entonces trabajar también en empoderamiento con estas jóvenes y estos jóvenes. Ha sido un recorrido bastante largo, y recientemente, digamos, una de las causas de la emigración ya no es solamente la precariedad económica, sino también el cambio climático, ¿no? Lo que estamos viviendo en todo el mundo, esto de que estamos destruyendo la naturaleza, eso de que estamos produciendo sequías, eso de que estamos produciendo inundaciones, hace que mucha gente emigre, ¿no? Entonces fue como casi una cuestión natural pasar de la cuestión de los límites, de las fronteras y de las migraciones a la naturaleza.
a la justicia climática, ¿no? Y además cuando hay tantas comunidades que están disputando sus territorios, ¿no? Que están cuidando, tratando de decir para nosotros este territorio es nuestro modo de vida, pero para ustedes también es su supervivencia en unos años, ¿no? Y a veces no se entiende porque pensamos que esas luchas son individuales, son de colectivos pequeños, cuando estamos hablando de algo que nos compete a todos, ¿no? Y acá en Quito lo estamos viviendo, creo que en nuestro país, mencionaba Rosa precisamente el haber se dado una vueltita visitando también el Chimborazo, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia, Rosa. Este es un proyecto que estoy iniciando y que viene también siempre de un afecto, ¿no? Yo creo que los afectos son muy importantes. Jalan. Los afectos mueven, ¿no? Sí. Mueven y estimulan también la creatividad. Y yo me acuerdo, mi madre es de San Andrés, era de San Andrés, en el Cantón Guano, y ella me contaba siempre su relación con el Chimborazo, ¿no? Este gran coloso lleno de nieve, y me contaba también de Guano y de las alfombras de Guano, etcétera. Entonces yo empecé a hacer como una especie de especulación, de ahí también nace la poética de la creatividad. ¿Cuáles son los saberes que se están aproximando, que pueden aproximarse para comunicar la emergencia climática que estamos teniendo ahora, ¿no? Y cuáles son los patrimonios que están allá adentro y que se van perdiendo también. Entonces, el patrimonio natural, el Chimborazo, que ha perdido en los últimos 30 años el 70% de sus glaciares. Con todos es bárbaro, los efectos, ese es un crimen. Es un crimen y nos está afectando a todo lo que se llama los glaciares tropicales de América Latina, ¿no? O sea, desde Colombia hasta Perú y algo también en Chile, se están deshielando, estamos perdiendo la memoria del hielo. Por otro lado, el otro patrimonio, que es el patrimonio intangible de nuestros creadores, de nuestros artesanos, las alfombras de Guano, en el momento en el que se le quita el apoyo a los artesanos en el momento en que, por ejemplo, se suspendió el tren en Urbina, todo nuestro ferrocarril, esas comunidades que vivían en las faldas del Chimborazo dejaron de tener el turismo, por lo tanto dejaron de tener la venta de sus artesanías. Es toda una red, ¿no? Es una red, ¿no? Se concatenan una serie de efectos terribles y finalmente todas las comunidades de sentido que están ahí en las faldas del Chimborazo, ¿no? Que son comunidades indígenas que dependen de la agricultura. Y luego uno ve las historias, por ejemplo, de Baltasar Ushka, que es el último hielero del Chimborazo. Uno las ve y se las narra como... ¿Cómo explicarlo? Se ve como la historia curiosa nada más, ¿no? Y no se habla de todo lo demás, no se habla de por qué es el último hielero. Exacto, es el anecdotario, ¿no? Y hay un tema que es la disputa global sobre esos recursos. Estamos con Rosa Gijón y ella, además de artista, es ambientalista, ¿sí? Ecologista. Es una persona a quien el destino común de la humanidad le interesa, ¿sí? Este uso, apropiación, acercamiento a la tierra y al resto de sus recursos. ¿Qué consideras tú que sea el riesgo más inminente para esta supervivencia finalmente de todos y todas nosotros? Bueno, el riesgo es seguir pensando que nosotros no somos naturaleza, ¿no? O sea, los pueblos indígenas dicen, yo no soy la naturaleza, yo no defiendo la naturaleza, yo soy la naturaleza que se defiende a sí misma. Y esto no lo dicen nuestros pueblos indígenas, los dicen los pueblos indígenas de todo el mundo. El riesgo es que si nosotros seguimos pensándonos aparte de la naturaleza, que seguimos, ¿no?, reforzando este quiebre epistemológico entre naturaleza y cultura, estamos en riesgo de desaparecer nosotros mismos, de desaparecer como especie, de desaparecer como existencia en el planeta. Nosotros como ecuatorianos tenemos un tesoro maravilloso que se llama los derechos de la naturaleza y que los reconocimos en la Constitución ecuatoriana y que ahora nosotros somos una especie como de ejemplo para el mundo entero. Somos ejemplo porque dijimos que no queremos que se siga explotando el petróleo en el Yasuní, que queremos que se quede el petróleo debajo de la tierra y que nos compensen porque estamos produciendo, ¿no?, un sentido de pertenencia con la naturaleza. Decidimos que no queremos minería en el Chocó andino, que es fuente no solamente de biodiversidad impresionante, sino del agua que bebemos los quiteños, que puede ser que nosotros abrimos el grifo y sale agua y todo perfecto, y no nos damos cuenta que necesitamos ríos y ambiente limpio para poder seguir subsistiendo como sociedades, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros además empezamos a comunicar esta historia de los derechos de la naturaleza
que son un instrumento, que nos sirven para ir reivindicando el derecho de tener unos ecosistemas saludables, de tener unos ecosistemas que tienen no sostenibilidad, pero tienen una duración, y que además esos ecosistemas los están defendiendo hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres están en riesgo hoy día porque están atentando contra sus vidas y contra su seguridad. Nosotros tenemos muchas amenazas en este país, y no solo en este país, contra los defensores de la naturaleza, y esa es también una emergencia. Entonces nos estamos autodestruyendo de manera casi esquizofrénica, de manera constante y de manera cada vez más violenta, ¿no? Estamos conmemorando los 100 años del voto femenino, ¿no? Es decir, estamos hablando de derechos. Y tú estás mencionando que se ha otorgado derechos o hemos conseguido con nuestra lucha derechos para las mujeres. Las distintas segmentos poblacionales también los han conseguido con mucha lucha, con mucha valentía. Y los derechos de la naturaleza, ¿cómo se disputan? ¿Quién los disputa en este momento? En realidad, cualquier ciudadano del Ecuador puede empezar, si es que ve que su ecosistema está siendo amenazado, puede ir a una serie de cortes, que sean cortes locales o también la Corte Constitucional, y plantear que necesitamos defender los derechos de ecosistemas. Pero hace falta, ¿no?, darse cuenta, ¿no?, de cuál es el impacto, porque tú bien lo dices, uno abre el grifo y sale agua, entonces no te preocupas, no tienes ningún problema, no estás viendo el impacto que sí lo sienten las personas que están en las comunidades. Correcto. Tenemos que ser atentos, especialmente las mujeres, ¿no?, con el tema del agua, aprovisionarse del agua para todo lo que significa el cuidado de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tú has visto en Chimborazo, por ejemplo, en ese sentido? Con las mujeres y los espacios de la tierra. A ver, las mujeres tenemos una capacidad de organizarnos que es impresionante. Yo siempre tengo una gran conmoción cuando veo las marchas de las mujeres amazónicas, que se vienen caminando días y noches, etcétera, para defender la Amazonía, aunque parezca que está tan lejos de los centros urbanos. Y en Chimborazo lo que tú encuentras son un montón de comunidades y de organizaciones y de cooperativas de mujeres que están produciendo a pequeña escala, productos que son locales, están produciendo yogures, están produciendo galletas con el maíz negro, están produciendo una serie de bebidas, y estas ¿qué son? Son cooperativas de mutuo apoyo, ¿no?, de apoyo entre ellas, que además tratan de tener una salida económica para el cuidado de sus familias. Entonces yo veo que hay muchísima unión y que hay un montón de mujeres que son muy empoderadas y que quieren organizarse, ¿no? Y obviamente tienen que remar en contra de todo, la escasez de agua, la escasez de recursos, el abandono el centro sierra de nuestro país es uno de los lugares más deprimidos económicamente, ¿no? Sí, entonces, pero de todas maneras tú ves que hay ahí, digamos, la capacidad de autoorganizarse y de crear empresa, pequeña empresa, y de crear, ¿no?, estos espacios además de cuidado. Estuvimos ahorita con comunidades, ¿no?, que generan estos espacios y que además son intergeneracionales, ¿no?, porque además nosotros también tendemos a pensar que el presente es lo único que existe, y las futuras generaciones no nos interesan mucho. Y yo creo que los pueblos indígenas tienen una concepción mucho más circular, por ejemplo, ¿no?, de la ancestralidad y de las nuevas generaciones. Así es. Es una cuestión que mira siempre hacia el pasado, se posiciona en el presente y se proyecta en el futuro. En ese sentido, volviendo, Rosa, a tu tema con la María Rosa, o la Rosa María que eras, en la provincia de Chimborazo, de una manera muy particular, hay una gran división por la presencia de las iglesias. Por un lado, la iglesia católica, que ha sido ancestral su presencia ahí, y que después de siglos de haber acompañado a los cuerpos dominantes, ¿no es cierto?, de esa provincia, con el Monseñor Leonida Proaño, cambió la actitud en ese momento. Pero tenemos también una gran presencia evangélica, y esa gran presencia evangélica no es solo una cuestión religiosa, es una religión cultural. Y política, ¿no? Y política. ¿Qué incidencia crees que tenga esta lógica, ¿no es cierto?, de llegar desde la religión a trastocar un sentido de la comunidad? Porque la iglesia evangélica no necesariamente es comunitaria, sino que más bien impulsa el individualismo, ¿no?
Bueno, hay que acordarse cómo llega la iglesia evangélica a nuestro país, ¿no? Llega a las comunidades amazónicas antes de que llegue la Shell. Entonces, estas iglesias lo que hacen es entrar en los territorios y comenzar a aplanar cualquier tipo de voluntad de protesta o de por lo menos de una mirada crítica ante lo que está llegando, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que en esos territorios que tradicionalmente Chimborazo ha sido una provincia de gente que ha protestado. Sí. Ha sido, ¿no? Tradicionalmente. Bueno, tenemos a la Lorenza Bemañay, ¿no? Exacto. Que ya en 1803, 1806 condujo una gran marcha de rebeldía frente a los impuestos colocados por la corona como una forma de presionar al mundo indígena. Exacto, entonces eso está lejos de ser espiritual y de ser religioso, son proyectos de dominación de los territorios, de las comunidades, ¿no? Es colonialismo, ¿no? Son nuevas formas de colonialismo a las que tenemos que estar nosotros muy atentos, ¿no? Porque se pasa de una colonialidad patriarcal a la siguiente, con de pronto lenguajes un poco que parecerían inclusivos, pero que en realidad lo que están haciendo es apagar cualquier foco de rebeldía y de visión crítica de lo que está sucediendo, ¿no? Yo por eso no soy muy fan de las iglesias. Porque mantienen las estructuras, ¿no? Porque exacto. Son como la policía, como estas instituciones que son verticales, ¿no? Exacto. Y que terminan. Siempre hay alguien que manda, que tiene la razón y que no le permite pensar al resto. Eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Y además que tienen un financiamiento, están siempre recibiendo recursos sobre los que no dan cuenta absolutamente a nadie. Aprovechando también para hablar de estos temas, ¿no? Ya vamos cerrando la entrevista, Rosa, y sí, esta campaña tiene este motivo de hablar de ciudadanía, hablar de derechos, hablar de el ejercicio de los derechos sobre todo. ¿Y cuál sería el mensaje que tú les dejarías también a las mujeres ecuatorianas y también pues a las mujeres que están en Italia? Porque Rosa nos está diciendo, nosotros pensamos que acá en nuestro país los derechos o las mujeres tienen una opresión muy fuerte, sin embargo esto sucede en todo el mundo de distintas formas. Bueno, yo estoy participando en la Bienal de Cuenca con una obra que se llama Horizontal Vertical, las figuras del poder, y lo que hice ahí fue mapear todo lo que son los movimientos de autoorganización que existen en el mundo. Creo que un poco caminar paralelamente a lo que los estados nos dicen que son la democracia y la participación, encontrar espacios en donde te puedes denunciar junto con otras personas, crear unas autonomías, crear unos espacios para conversar, para ampliar estas conversaciones de manera transversal y para reforzar la organización de la sociedad, creo que es importante. Las organizaciones migrantes en el exterior son importantes y han tenido logros buenos logros, ¿no? Junto con los sindicatos, junto con asociaciones que se ocupan de la violencia contra la mujer, etcétera. Entonces yo creo que juntarse, las juntas, les decían ustedes. Las juntanzas. Las juntanzas creo que son importantes porque no podemos hacer ninguna batalla en solitario, ¿no? En solitario o en solitaria es bastante difícil. Entonces juntarse, conversar, estudiar bien, informarse de cuáles son los derechos que tienen afuera, aquí y afuera, ¿no? Una cosa que para mí, que no sé si tengo el tiempo, pero lo voy a decir, sí, por supuesto, que fue bastante molesta para nosotros como comunidad migrante, fue que nuestro voto en las últimas elecciones fue anulado, ¿no? Se ha luchado tanto por el derecho al voto de las mujeres, luego se luchó por el derecho al voto de los migrantes, y luego hubo una especie de caos, digital con el portal de las votaciones, y finalmente nuestros votos fueron anulados. Y nadie, y no se hizo el escándalo que se tenía que haber hecho, ¿no? Claro. Y es arrebatarnos un derecho, ¿no? Y ojo, en una entidad que está obligada a hacer que la ley se cumpla, pero ojo, además presidida por una mujer. Entonces, esto nos habla que el tema de los liderazgos de las mujeres tiene que tener otro cariz, otro matiz. ¿Cuál crees que sea finalmente, Rosa? Profundamente feminista. No se necesita ser solamente con un código genético que nos defina mujeres, porque además esas definiciones son unas construcciones sociales, pero se tiene que ser profundamente feministas y además transfeministas, ¿no? Creo que esa es la cosa, y además así nos cuidamos unas a las otras y así creamos una fuerza colectiva. Y perdón, yo sé que nos alargamos un poquito, pero nos están anunciando que para las futuras, para estas elecciones que tenemos en curso en este año en Ecuador, probablemente los migrantes vayan una vez más a tener que hacer solo voto electrónico y no voto en papel.
¿Qué crees que pueda suceder en eso? Es hablar de lo mismo, es verdad, es algo que lo pasamos como la noticia del día sin reflexionar todo lo que implica el quitarle el derecho a sufragar a los migrantes. Con tu alegría o con tu rabia, sí, con lo que sea, o no, con el derecho a... yo creo que hay que enunciarlo y hay que denunciarlo, ¿no? No hay que quedarse calladas, eso es importante. Hay que denunciarlo y hay que decir queremos que se respete nuestra decisión, queremos que se respete nuestra voz, estemos en el territorio ecuatoriano o fuera de él, tenemos el derecho al voto, ¿no? Muchísimas gracias, Natasha, también muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Sofía. Sofía. Nos terminó el programa del día de hoy, por lo menos este segmento, con Rosa Gijón Calderón, ecuatoriana que reside en Italia, artista visual, mediadora intercultural, gestora cultural, ecologista y feminista. Ustedes también gracias por seguir este espacio y no dejen de postearlo y compartirlo a través de las redes sociales. 100 años, voto Matilde Hidalgo Navarro, así es nuestro hashtag. Así es nuestro hashtag. Muchas gracias por la invitación, mi querida Sofía. Hasta Gracias. pronto. Muchísimas gracias. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.